Auspician este programa Sancor Seguros. Bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico desde los estudios de Videocenter para todo el Alto Valle, Cutralcó, Plaza Winkul y Zapala. Vamos al anticipo de los temas para el programa de hoy. Vamos a abordar nuevamente el tema del proyecto del marco legal para la explotación de hidrocarburos. Ya están en nuestros estudios Betty Kreitman, que es legisladora provincial por la coalición Cívica ARI, y también el ingeniero Luis Zapag por el Movimiento Popular Neuquino. También invitamos a Luis Sagaceta, el legislador del PJ, porque nos interesaba la opinión de lo que es el proyecto del Gobierno Nacional en cuanto a el marco legal para los hidrocarburos. No ha podido estar presente. También invitamos a Pablo Todero, legislador del PJ también, y bueno, tampoco pudo participar de esta mesa que la hemos armado siempre con el objetivo de reflejar las distintas opiniones y generar el debate. En mi editorial voy a estar opinando sobre el conflicto con los holdouts, el fallo de la Corte, con las limitaciones que tiene el grabar un programa un día antes de su emisión, habida cuenta de los cambios que se producen en temas sensibles como es el de este conflicto con los holdouts. Y vamos a comenzar con un tema que yo diría apunta a mejorar nuestra eficacia personal para encarar un conflicto o un contexto, digo bien, de conflictividad. Hay conflictos entre el gobierno y los docentes, conflictos sindicales. Hay un clima, yo diría, enrarecido. ¿Qué podemos hacer ante este contexto para mejorar nuestra eficacia y ser parte de la solución? Lo invitamos al ingeniero Guillermo Jenkins, que es director de la consultora Sabias. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué tal? Muy bien, vos. ¿Qué tal? ¿Cómo encaramos este conflicto que afecta obviamente a los negocios? Porque bueno, la empresa es parte del contexto, obviamente. Claro, en las empresas hoy en día aparecen conflictos por todos lados, digamos. Tenemos conflictos desde lo económico, desde lo laboral, condiciones de trabajo, empleados, proveedores. En las organizaciones pasa igual, en el gobierno, claro, ¿no? Claro, tenemos reclamos por todos lados, la sábana corta, esto que venimos viendo hace un tiempo. Y el tema es, ¿qué hacemos con este entorno de conflicto? Porque claramente lo que nos está sacando es foco de lo que cada uno de nosotros disfrutaría más de hacer, digamos, claro, lo que tendríamos que hacer, lo que está asociado más a nuestro propósito. Nos saca foco, energía, tiempo. Saca foco, energía, nos pone a pensar en algo que no es lo que más disfrutamos, claro, por ahí. Y eso nos quita poder, nos quita potencia. Entonces el tema era ver qué hacemos, cómo podríamos trabajar en este entorno de conflicto, ¿no? Ahora, un primer punto, siguiendo la lógica de la medicina, es el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas de los distintos conflictos? Claro, nosotros lo que planteamos en nuestra forma de mirar los conflictos es que, si bien en la superficie parece que las opiniones son contrapuestas entre las partes, entonces podríamos pensar que el trabajador que está peleando por su aumento de sueldo y el empresario que está tratando de que no sea tanto, están en dos opiniones totalmente encontradas. Gobierno y oposición, derecha e izquierda, todas estas posiciones de dos puntos, digamos, claro, tan bipolares, piensan distinto, pensamos. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que en el fondo hay un pensamiento común y que eso es lo que permite que haya conflicto. Si una de las dos partes tuviera un pensamiento superior, el conflicto no existiría. A ver. Entonces eso es lo que nosotros planteamos en las organizaciones y tratamos de ayudar a que encuentren. Porque dos partes que piensan diferente, vamos a ver, vos comentabas lo de los holdouts, Griesa. ¿Qué pensamos sobre Griesa? Cada uno de los que está y la gente que está en sus casas puede pensar algo diferente. Podrías pensar desde que es un abuelito genial y que se lo ve con cara de bueno, que nos va a ayudar, otro que lo ve como la reencarnación del diablo, y entre medio pueden haber infinitas, claro, opiniones. Sin embargo, todas esas opiniones están basadas en una forma de pensar que es igual. Y esa es que lo que nosotros pensamos como nuestra percepción y a partir de nuestras creencias es una verdad. Y que la verdad es única. Entonces, cuando nos sentamos a un debate,
lo que tratamos de hacer, si tenemos opiniones distintas, es ver cuál de las dos verdades es la que prima. Claro. ¿Cuál es la verdadera verdad? Claro. Y una de las dos tendrá que morir en el camino o inventaremos una nueva que llamaremos verdad. ¿Sí? Pero esta idea de que hay una verdad sobre cada cosa es la base de nuestros conflictos. Y entonces, entre dos partes que tengan verdades distintas, vamos a ver quién tiene razón. Como decía Villalonga, es uno de los paradigmas culturales nuestros, es buscar tener razón. Es divertísimo. Y es más, la gente que está escuchando hoy podría estar pensando, no, esto que dice Guillermo, esto sí, es verdad, tiene razón. Claro. Y otros que van a decir, no, esto no tiene razón. Están haciendo en este momento justamente eso, pensando si tengo razón o no. ¿Sí? Claro, es como que genera una sensación de superioridad, ¿no? Es decir, si tiene razón o no. Claro, es como que lo importante cuando no opinamos igual es ver quién tiene razón. Claro, entonces una de las dos verdades debe morir en el intento. Y cuando una verdad debe morir, se va a defender. Y ahí aparece el conflicto. Entonces una de las razones base para que nosotros nos cueste tanto dialogar es que creemos que hay una verdad sobre cada tema. Ahora, el punto es entonces asumir que uno puede tener una parte. Sí, o que no existe una verdad. A mí me gusta más esa segunda, no existe una verdad. Existen cosas que son más verdad que otras, pero no existe una verdad sobre cada tema. Entonces no hace falta que la busquemos. Lo que podemos buscar, y en vez de ver cuál es la verdad, es poder entender la verdad de cada uno, entenderla, ver qué es lo importante por lo cual esa persona piensa como piensa, y después enfocarnos en nuestra propia efectividad. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Entender la verdad de cada uno, entender las razones de cada uno. Claro, la verdad de cada uno, a eso, las razones. Entender esa lógica por la cual esa persona cree que lo que dice es verdad. Claro. Entonces, cuando entendemos esa lógica, más allá de si nosotros la compartamos o no, Claro. vamos a encontrar que hay ciertos valores, ciertas cosas importantes para esa persona que son las que lo empujan y condicionan su pensamiento. Y yo tengo las mías. Pero los dos podemos tener algo que es común, que es lo que queremos lograr. Entonces podemos hacer foco en nuestra efectividad, en ver qué quiero conseguir, más allá de si tengo razón o no. O sea, a priori tratar de identificar qué tan comunes son nuestros objetivos. Digamos. Claro, qué tan comunes son nuestros objetivos, o aunque no sean comunes, ver si los podemos cumplir a ambos. Cuando nosotros entramos en conflicto, lo primero que nos pasa es que a veces ganamos y a veces perdemos a nivel del resultado que conseguimos. A veces conseguimos lo que queríamos y otras veces no. Diría que la mitad de las veces sí, la mitad no, pues la otra mitad le toca al otro. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando hay conflicto, la relación entre nosotros se deteriora. Además, vos y yo probablemente nos sintamos mal durante el conflicto. Y además, durante el conflicto no estamos muy abiertos al aprendizaje. Por eso cuando el conflicto se perpetúa, nosotros nos cerramos totalmente a nuestro crecimiento y el problema vuelve a repetirse. Hay conflictos que podemos ver que vienen hace años iguales. Y las dos partes entran en conflicto, hacen alguna salida transitoria y al tiempo vuelve el conflicto porque de fondo no aprendimos nada. Claro. No pudimos aprender. Es como que cada uno quiere mantenerse en su posición para... Claro, nos repartimos las migajas, algunas para vos, unas para mí, pero de fondo no aprendimos. Entonces, a nivel de efectividad, para nosotros efectividad son esas 4 puntas, ¿no? Es consigo lo que quiero, cómo la pasé, qué vínculo generé con el otro y si aprendí o no. Porque eso me prepara para mañana. Es parte de lo que va a hacer que mi mañana sea mejor. Si no, mi mañana va a ser peor. Claro. O sea, yo con mi forma de comportarme hoy creo mi entorno de mañana. Entonces, si yo quiero algo más efectivo, no me importa mucho si mi creencia ganó o perdió. Lo que me importa es si logré conseguir mis resultados, si logramos mantener el vínculo para mañana sentarnos de vuelta a negociar. Si además yo la pasé bien, porque si me enfermo, mañana no estoy acá. Claro. Y si aprendí algo, mañana voy a poder negociar mejor. Es como parte del aprendizaje es justamente prepararme para la próxima situación de conflicto. Y entonces el conflicto de mañana es distinto al de hoy. Ahora, ¿cómo se puede aprender a partir de un conflicto? Alguna de las pautas. ¿Cómo puedo aprender? El tema es amplio. Bien, a partir de un conflicto yo puedo darme cuenta, por ejemplo, yo estoy en una posición en la cual creo que vos estás equivocado, ¿sí? Por determinado motivo creo que la única forma de resolver el conflicto es que vos cambies tu forma de pensar.
¿Sí? Probablemente vos pienses igual Claro. de mí, entonces estamos complicados. Ahí, claro. Si yo fuese capaz de darme cuenta que cuando en las acciones que tomo para combatirte, no estoy honrando cosas que para mí son importantes. Por ejemplo, para mí es importante la educación de mi hijo y con las acciones que estoy haciendo estoy impidiendo que mi hijo se eduque. Pero porque creo que es importante la lucha que estoy llevando adelante. Pero la educación la estoy dejando de lado. Si yo pudiese ver que soy parte de ese problema, porque yo he creado las condiciones también para que el conflicto exista, no puede existir el conflicto si yo no aporté algo. Entonces yo puedo revisar qué podría cambiar yo en mi aporte al conflicto. Y ahí aprendí algo. Ahí aprendí que por ahí pisoteo mis valores sin querer cuando entro en conflicto. Ahí aprendí que mañana puedo elegir distinto. Porque yo elegí ayer cómo comportarme. No es que fui víctima de esta situación, que me hizo que Griesa ni que el mundo, nada. Claro. Nosotros algo tuvimos que ver. Bueno, si puedo rescatar la parte que tuvimos que ver, fueron las elecciones mías del pasado. Puedo modificar mis elecciones en el futuro, gano en protagonismo. Claro. Ver qué puedo modificar dentro de mi círculo de influencia, como dice Stephen Covey. Pero además de eso, me pongo en contacto con algunas cosas que son realmente importantes, porque yo puedo estar peleando por si quiero que el vaso de agua sea más alto, más petizo, porque es lo que quiero, y en realidad, cuando voy más a fondo, lo que yo quiero es estar confortable durante esta charla con vos. Y no importa si es el vaso, puede haber otras formas, y yo me estaba enfocando en el vaso. Porque vos me decías que el vaso sí, y yo te decía que el vaso no. Entonces, la idea es pasar de ese conflicto de posiciones, donde cada uno toma una posición, pasar simplemente a una conjunción de intereses. ¿Cuáles son mis intereses más profundos? ¿Cuáles son los tuyos? Y trabajar juntos para poder conseguir los dos. Lo máximo. ¿Sí? Te planteo una especie de reto. ¿Cómo se puede llevar esta idea, este marco conceptual, al conflicto entre el gobierno provincial y los docentes? Esta semana de nuevo día sin clase, bueno, ya la cantidad de días que se perdieron. Sí. Padre de hijo que va a la escuela pública y defensor de la idea, ¿no? Un tema que lleva muchos años, evidentemente no debe ser simple. Se repite. Y se repite. Y si mirás a las dos partes y le pidieras qué consecuencias les ha traído, no veo muchas positivas en el largo plazo, ¿no? Tanto del lado del gobierno como del lado de los maestros. Sí, el gremio docente. Claro. La primera premisa es que para que un conflicto se resuelva, las dos partes deben querer resolverlo. ¿Sí? Tiene que estar la voluntad de resolverlo. Que no le sea funcional a ninguna de las dos partes el conflicto. Si no, la persona se va a aferrar al conflicto y no va a querer resolverlo. Supongamos que las dos partes deseen resolver el conflicto. Tanto el gobierno como, por decir, los maestros. Y pongo los maestros, el sindicato, digamos. Pero el maestro. Si vos miramos al maestro, para el maestro, ¿cuál es el problema de que el conflicto exista? El problema para el maestro, habría que tener un maestro acá, y si lo tuviéramos sentado sería más fácil, le preguntamos a él. ¿Sí? Yo he charlado con el maestro, con algunos maestros, porque de hecho estoy muy metido en la escuela de mi hijo, acompañando ese proceso para verlo de cerca, digamos, ¿no? A ver si nos sirve a nosotros o no. Y te van a contestar, me desgasto, la relación con los padres todos los años es difícil, andamos a las corridas para terminar después con los contenidos, no me gusta. Algunos te dirán, es necesario. ¿Pero por qué es un problema esto? Básicamente porque les gustaría trabajar estando confortables y enfocados en lo que les gusta, que es la docencia. Sus valores, educar a los chicos, su propia satisfacción personal, tener un bienestar más allá de su satisfacción de enseñar, un bienestar familiar, poder disfrutar de la vida. Si vas al gobierno, no sé, habría que sentar a alguien del gobierno y preguntarle por qué es un problema que haya paros, ¿no? Porque es un problema para ellos. Porque no es ningún problema, entonces decir, no es por ahí. Entonces supongamos que la educación de los chicos, poder cumplir con mi gobierno, con lo que yo prometía a la ciudadanía respecto a brindar educación y agarrar 2 o 3 valores. Con eso lo puedes mirar todo y decís qué acción nos sirve y cuál no nos sirve. Puedes darte cuenta que por ahí algunas de las acciones que el gobierno ha tomado o que el gremio ha tomado no le sirve en el pasado. De hecho, si mi valor es educar a los chicos, ¿y por qué es un problema no educar a los chicos? Porque si no, ¿quiénes se perjudican si no hay educación pública? Y la gente que tiene menos recursos. Sí, tal cual. La otra gente ya ha ido migrando a una educación privada. Claro. ¿Y cuál es el problema de que esa gente no se eduque? Y bueno, que no van a estar preparados para el día de mañana poder generar sus propios recursos, ser autosustentables. Sí, me gustó la idea. Vamos a intentar sentar a un integrante del sindicato docente y un integrante del gobierno. Para terminar,
volviendo al conflicto con los holdouts y el gobierno nacional, o en la Argentina, ¿no hay algo de filosofía de la víctima en el planteo no solo de este gobierno? Hay como cierta tendencia a vernos como víctimas del poder financiero, de los que no quieren que nos desarrollemos. ¿Sirve eso? ¿Es útil? Todo lo que nosotros estamos haciendo, la gran mayoría de las cosas que estamos viviendo, son experiencias que nos van a servir para darnos cuenta que esa lógica de pensamiento no nos lleva para arriba. No nos genera personas más poderosas, un país más poderoso. Pensar que esto es consecuencia de los otros, ¿sí? Los holdouts tienen sus puntos positivos y sus negativos. El juez Griesa y que tendrá los suyos, nosotros tenemos los nuestros. El problema es que nosotros a veces nos olvidamos de mirar los nuestros. Y nuestra responsabilidad incondicional con las decisiones que hemos tomado, desde el gobierno, los electores y cada uno de nosotros cuando decide ir a trabajar, de qué manera hacerlo. Esas decisiones, porque nosotros también es muy fácil como ciudadanos decir el problema es el gobierno. Claro, claro. Y algunos dicen, sí, pero vos lo votaste. Yo no. Y algunos dicen, pero yo ni siquiera voto, porque yo ya soy o mayor o menor. No me toca votar o elijo no votar. ¿Y cómo trabajás? ¿Desde qué lugar vos contribuís a este país? La responsabilidad. La responsabilidad incondicional que tenemos en todos nuestros conflictos. Cuando lo podés ver, ahí viene el aprendizaje. Y ahí aparece la creatividad. Porque cuando yo ya veo toda mi responsabilidad, se me ocurren 1000 formas de cambiarlo. Claro. Lo que hace la victimización es generar cada vez más impotencia. Claro, pues si el problema está afuera, la solución también está afuera. Claro, el costo de ser inocentes de todo esto, claro, es la impotencia. Claro. El costo de la inocencia es la impotencia. Es no poder. No poder. No poder. ¿Y qué puedo hacer si viene de afuera? Pelearme con el de afuera. Y la paso mal. Claro. Ahora, cuando yo puedo ver el de afuera con todas sus consecuencias y me miro a mí con toda mi potencia relegada o comprimida porque yo elegí no pensar de otra forma, puedo cambiar mi forma de pensar. Entonces, esta lógica de pensamiento no nos está sirviendo. ¿Sí? Guillermo, muy interesante, la seguimos en breve para... Cuando quieras. Me interesó el tema de contribuir a solucionar el conflicto docente. Cuando quieras. Gracias. Pausa. En el próximo bloque, la diputada Beatriz Kreitmann y el ingeniero Luis Zapag para hablar del proyecto del marco normativo para la industria del petróleo y del gas. Auspicia este segmento Clarity Laboratorios SRL, EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla, Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. Aura Restaurant es el lugar donde los sabores patagónicos y los secretos de la cocina francesa y mediterránea se fusionan para desplegar un universo único de sabor. Aura, te esperamos en Neuquén, Tower Hotel.